Hola a todos. Bueno, pues os presento a Jorge Dobón, eh, que, bueno, aparte de haber fundado uno de los fondos en que más startups ha invertido en la historia de España, es así, ¿no? Es uno de los que más startups, digamos, los que más veces ha invertido en una startup diferente, ¿no? El fondo tiene 35 millones, se llama Demium, y luego también tiene otro, que es Triplex, que Sí, bueno, la X, pero sí, triple. triple, más. Y bueno, ya nos contará un poco la historia de su fundación, la historia de cómo se hizo emprendedor y por qué piensa que crear una sociedad, cómo piensa que podríamos crear una sociedad más emprendedora y pues porque piensa que esto sería bueno para nosotros en general, ¿no? Bueno, Jorge, tú, vamos a empezar tu historia. Bueno, primero hay que decir que Jorge Dobón fue la parte contratante de mi fuerza laboral. Es decir, no puedo decir que era mi jefe porque no le gusta, pero bueno, Curramos juntos, digamos. sí, porque bueno. Entonces, Jorge vino como nosotros a estudiar aquí Administración de Empresas y Comunicación Audiovisual a la URJC cuando tenía 17 años, si no No, me equivoco. 18 ya, 18 ya empezaste, es que no sé cuándo cumple los años. julio. Vale, pues entonces ya tenía, sí. Bueno, entonces Jorge vino aquí. Y bueno, pues se conoció a un profesor que resulta que apadrinó nuestra asociación cuando la empezamos, que es Jesús Huerta de Soto. ¿Y qué te dijo Jesús? Don Jesús. Hombre, me llamó comunista con razón, porque lo era en ese momento, y bueno, pues ahí empezó un poco la andadura de las ideas, pero ¿quieres que te cuente un poquito sobre la historia de don Jesús o cómo? Sí, hombre, yo la sé, pero Ah. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Dobón. Por explicar brevemente, yo tengo 35 años, tenía una hija a principios de este año y soy emprendedor desde que tengo 20 años, llevo 15 años montando empresas. Eh, pero cuando tenía 18 años no era emprendedor, o por lo menos no creía que los emprendedores fuesen los que transformasen la sociedad, sino muy al contrario, pensaba que era el Estado el que transformaba la sociedad y por eso pues que era muy importante tener un Estado muy fuerte, tan fuerte que fuese un Estado comunista, porque bueno, pues tenía esas ideas y llevaba como años convencido de que eran las ideas con las que se cambiaba la sociedad. Y bueno, tuve la suerte, porque al final fue pura serendipia, de empezar a estudiar una carrera que era comunicación audiovisual y ADE. Me llamaba más la parte de comunicación audiovisual en ese momento que la de ADE, aunque luego cosas de la vida me acabo dedicando a montar empresas. Y el primer día de clase, en primero de carrera, mi profesor de microeconomía, que luego también fue mi profesor de macroeconomía, era don Jesús Huerta de Soto, que, bueno, para los que le conozcáis sabéis que es quizás la figura más influyente en la Escuela Austríaca de Economía antes de que llegase Milei, que quizás es desde luego en el en, ámbito en, en hispanohablante ámbito lo es hispanohablante, y correcto. muy conocido a nivel internacional. Y entonces, don Jesús, con su forma de expresarse tan particular, pues nos arengaba en las clases sobre la importancia de la acción humana. Nos hizo día uno de clase comprarnos la acción humana de Mises y empezar a leerla. Y ese fue un proceso de batalla en mi mente, ¿no? De las ideas, en el que pues mi mente de planificación central, que pensaba que la solución para la economía era una economía socialista, comunista, con un Estado muy fuerte, porque de verdad pensaba que era lo mejor para las personas, para la sociedad, pues progresivamente empecé a darme cuenta de que era el emprendimiento lo que transformaba la sociedad, era la acción de las personas a nivel individual que persiguen, pues de manera, como antes ha dicho Paul Victoria, que yo creo que o sea, pues de una manera egoísta, es decir, su propio interés, es decir, su beneficio personal, pero por medio de aportarle valor al resto de la sociedad, ¿no? Por medio de, como diría Milei, ofrecer bienes de mayor valor a un menor precio al resto de las personas de la sociedad. Y entonces, bueno, progresivamente recuerdo también que don Jesús insistió en algo que para mí era muy importante, porque no me lo creía para nada, que era que la formación o sea, que los profesores que íbamos a tener en la universidad no nos iban a enseñar absolutamente nada, y yo estaba súper ilusionado con que la universidad me lo iba a enseñar todo y que era la época más importante de mi vida, y realmente, pues 9 meses después, 2 cuatrimestres después de tener a don Jesús como profesor,
creo que no volví a clase en los siguientes 5 años de la carrera, y eso que terminé la carrera, pero realmente iba experimentando en los primeros días de clase lo que los profesores nos intentaban explicar, sobre todo en administración y dirección de empresas, donde pues se supone que te tienen que enseñar a administrar y dirigir una empresa. Por tanto, lo primero que esperas es que tengan la experiencia administrando y dirigiendo empresas, e idealmente con cierto éxito en su trayectoria para que sea inspirador, para que sea para poder explicar de una manera bueno, pues que tenga un valor. Y la realidad pues es que asignatura tras asignatura pues me iba dando cuenta de que el corpus que te explicaban era extremadamente teórico, muy alejado de lo que realmente era montar una empresa, y que, bueno, pues que esas frases o esas ideas que don Jesús había transmitido, de que al final es el emprendedor el que transforma la sociedad y que solo lo puedes hacer lanzándote a emprender, montando cosas, pues que era mi camino. Entonces, realmente ahí arranco no a emprender cuando yo tenía 18 años la primera empresa, sino que decido empezar a trabajar a la vez que estaba estudiando, y dedico 2 años y medio de mi vida entre los 18 y los 20 años pues a estudiar, a trabajar por las mañanas y a estudiar por las tardes, porque tenía turno de tarde. Acumulé mucha experiencia, y ahí una primera recomendación para el que quiera ser emprendedor es que quizás lo más importante para emprender es saber vender, y saber vender cualquier cosa, porque o sea, al final las habilidades relacionadas con las ventas como emprendedor son las más valiosas y las vas a usar prácticamente cualquier día de cualquier emprendimiento durante todos los años que dure, ¿no? Bueno, pues realmente empecé en muchos trabajos diferentes como comercial, en sectores muy diferentes, desde vendiendo puerta a calle y recorriendo las puertas, o sea, los timbres para cambiar a la gente que eran clientes de Telefónica y se pasaban a Yastel, porque era parte de la fuerza de ventas de Yastel en las calles, y de hecho recuerdo perfectamente. Era de esos, era de esos. Era de los que todas las mañanas recibíamos media hora de motivación en la que saltábamos y gritábamos y que ibas a salir a vender y venderlo todo. Pues de esos que existen y que no son solo en las pelis, existen de verdad. Pues yo con 18 años, ese fue mi primer trabajo de todos. Y a partir de ahí trabajé en el Corte Inglés, trabajé vendiendo otra serie de productos en otras compañías, y esa experiencia comercial, que es lo más cercano a ser emprendedor por ti mismo, aunque lógicamente tenía un jefe, y sumado a una situación recurrente en todos los trabajos que tenía que me frustraba mucho, que era encontrarme con un jefe tras otro, que siempre llegaba al punto en el que me decía: no te pago para que estés dándome ideas todo el día de cómo cambiar las cosas que estamos haciendo en la empresa, sino que te pago para currar y para que vendas y para que te pongas a hacer lo que tienes que hacer, que es tu puesto de trabajo. Pues a mí me frustraba eso y me llenaba pues a esa frustración me llenaba de ganas de cambiarme a otro sitio y decir: no, es que este jefe es muy malo y quiero hacer otra cosa. Luego me di cuenta cuando llevaba 3 o 4 veces esa frase, que el problema lo tenía yo y no lo tenía el jefe, porque realmente si no, no se repetiría tan a menudo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si realmente me creo que sé hacer las cosas mejor que lo que piensa esta persona, me voy a lanzar a emprender. Entonces, con 20 años y con mis 2 mejores amigos, me lanzo a montar una empresa que totalmente fuera de lo que antes estaba contando Checa del mundo tecnológico, que es al que he dedicado la mayor parte de los últimos 12 años de mi vida. Monto una compañía que, mi primera empresa se llama Placeres Ibéricos. Con esto lo que quiero decir es que se puede empezar en cualquier sector, o sea, al final la clave es lanzarse y arrancar a emprender. Empiezo montando Placeres Ibéricos, que era una distribuidora de productos gourmet españoles, de pues ibéricos, vinos, queso, aceite, nada que sea extremadamente sexy, y con la idea de acabar exportando a otros países ese tipo de productos. Y todo esto viene por una experiencia en la que yo me voy a vivir me voy a pasar un verano a China, 2 meses, a estudiar chino, porque me da por ahí, cuando tenía el verano en el que cumplía 20 años, y entonces pues estoy dándole vueltas a montar una empresa. Ya me había dejado mi último trabajo y estaba dándole vueltas: ¿dónde monto una empresa? ¿Dónde monto una empresa? Entonces recuerdo en un supermercado, a mí no me gustaba nada que no fuese la comida española, y lógicamente en China durante 2 meses no vas a comer comida española, sino vas a comer de todo menos eso, y entonces en un supermercado pues yo buscaba siempre los productos españoles donde estuviesen, y no había en ningún lado, y entonces siempre había un rincón que ponía productos italianos. Y, joder, los italianos, cómo hacen el marketing, qué buenos son, cómo saben vender esto. Dabas la vuelta: aceite italiano, dabas la vuelta y ponía Jaén. Ser que debe haber un Jaén en Italia, ¿no? Y no, pero ya es que ponía fabricado o sea, cultivado en Jaén, embotellado en
X ciudad de Italia. Y yo decía, joder, pues realmente son muy buenos vendiendo los productos bueno, pues me quedé con esa sensación de, joder, los españoles lo tenemos que hacer mejor y ser capaz de vender nuestros productos internacionalmente. Entonces vuelvo a España, convenzo a mis dos mejores amigos, hay que montar esto, ¿no? Placeres Ibéricos, y entonces empezamos con el negocio. Lógicamente, exportarse nos queda muy lejos, exportar jamones a China era algo un poquito complejo, cuando tienes 20 años, estás arrancando, estás en la universidad. Yo no vengo de una familia de pasta, o sea, al final no iba a tener apoyo financiero en casa, o sea, es decir, yo tenía el dinero que había ahorrado de trabajar desde los 18 hasta los 20 años, esos 2 años y pico, para arrancar el negocio, y lo mismo que había hecho mi socio, que también había estado trabajando, y pusimos pues, los primeros 3.000 euros con los que arrancamos la empresa. Entonces empezamos distribuyendo en España. La idea era primero distribuir significa vender a bares, hoteles, restaurantes, cafeterías, etcétera, para luego a partir de ahí empezar a vender por internet, porque veíamos que podía haber un mercado interesante, y luego acabar exportando, que era lo que veíamos más complejo de todo. El plan se quedó en el segundo capítulo, en vender por internet. Con los últimos euros empezamos a montar un e-commerce, empezamos a montar un e-commerce para vender los productos. Vimos que eso funcionaba fenomenal, pero ya no teníamos dinero, o sea, ya nos habíamos fundido todo el dinero inicial, y no solo el dinero inicial, sino que nos habíamos apalancado, o sea, nos habíamos endeudado con la empresa. Cometí el tremendo error de avalar personalmente los créditos de mi compañía, y pues en 2022, perdón, en el 2012, 2 años después de arrancar, con 22 años que tenía yo, pues la compañía quebró. Y cerré la empresa y me quedé con deudas personales. Entonces, ahí quizás fue el mayor punto de inflexión en toda mi vida, después de conocer a don Jesús, que contaba antes, con 18 años, porque de repente ya no solamente había dejado de tener la empresa que había montado 2 años antes con mis mejores amigos y con un negocio que me ilusionaba un montón, sino que tenía una deuda personal de 25.000 euros que tenía que pagar. Y que tenía que pagar porque la deuda la tenía yo, no la tenía la sociedad. Es decir, había cometido ese error de avalar préstamos personalmente. Pero lo más, claro, con perspectiva, ahora con 35 años y echo la vista atrás, que esto pasó hace 13, bueno, entiendo que la mayor parte de vosotros estaréis estudiando, seguramente seáis más jóvenes que yo. El dinero, cuando van pasando los años, se relativiza mucho más. Es decir, 25.000 euros cuando tienes 22 años no son 25.000 euros de cuando tienes 35 años. Es decir, ahora mismo si yo pienso en 35.000 euros, pues bueno, digo, bueno, es parte de mi salario de un año. Pues oye, pues si me arruino, pues una parte del salario de un año serán para pagar la deuda de la que me he arruinado. Pero cuando en ese momento yo tenía 22 años y debía 25.000 euros al banco, yo no tenía ni el respaldo para que me pudiese ayudar mi familia, ni la forma de pagarlo, ni en toda mi vida profesional había ganado yo 25.000 euros. Por tanto, si yo proyectaba, yo pensaba, es que no sé cuántos años voy a tardar en pagar este préstamo. O sea, es decir, a eso se suma una realidad de la sociedad española muy importante, de la que yo me di cuenta, de la que me fui dando cuenta durante la universidad, y me di cuenta con una pregunta que nos hacían, que no sé si lo habrán hecho a vosotros, la seguirán haciendo, pero muchos profesores recurrentemente. Recordar que aunque a mí yo dejaba de ir a clase, siempre iba a conocer al profesor en la primera, y a veces le daba una segunda oportunidad, una segunda clase, a ver si realmente creía que podía enseñar algo, pero yo decía, joder, es que lo que yo aprendo emprendiendo, montando mi empresa, versus lo que me está contando este tío sobre cómo montar las ventas, no cuadra. Es decir, aprendo mucho más montando, con mi propia experiencia, ¿sabes? En mis carnes, con mi riesgo y todo, que con lo que me va a contar él de unos casos teóricos de cómo cree que se deben de montar las ventas, ¿no? Entonces, pero igualmente los profesores, por no liarme, siempre habitualmente nos preguntaban qué queríamos hacer, ¿no? Entonces lo típico, pues había una clase llena y entonces preguntaba, ¿cuántos de vosotros queréis ser? Y entonces preguntaba, trabajar para una empresa, ¿no? Entonces levanta la mano un montón de gente. ¿Cuántos de vosotros queréis ser funcionarios? Un montón de gente también levantando, pero muchísima. O sea, es decir, una cosa que yo decía, ¿pero qué hacéis estudiando ADE? O sea, pues yo qué sé, habrá otra carrera para funcionarios que no sea ADE. Pero bueno, y luego siempre preguntaban, ¿cuántos de vosotros queréis montar una empresa? Y ya éramos poquitos, pero muy poquitos, de una clase de ADE, de las que a veces había 150 personas, es decir, muy poquitos los que tímidamente ahí levantábamos la mano. Y luego a veces, muy pocas, algún profesor lanzaba la pregunta y decía, ¿y cuántos de vosotros ya habéis montado una empresa? Y siempre me quedaba yo solo en toda la clase de ADE, y a mí eso es algo que me chocaba muchísimo.
porque era un reflejo de cómo es la sociedad. Es decir, joder, los años de la carrera son de los mejores, no digo que sean los únicos, pero son de los mejores años para montar una empresa. Y digo de los mejores porque pienso que hay muy buenos momentos a lo largo de la vida para montar una empresa. Quizás, por ejemplo, un mal momento, si nunca has emprendido, es el día que acabas de tener un hijo. Pues si acabas de tener un hijo, céntrate en el proyecto nuevo porque seguramente vas a dormir muy mal, vas a tener un incremento de costes muy fuerte, vas a tener una realidad que te va a disrumpir muchísimo tu día a día. Pero en cualquier otro momento de la vida hay situaciones en las que emprender es un buen momento. Y el momento que estás en la universidad es idóneo, por no decir otra palabra. Es idóneo, primero porque tienes o sea, no tienes cargas familiares normalmente. Es decir, normalmente nadie depende de ti, no tienes familia, no tienes que traer un sueldo a casa. Normalmente, no todo el mundo puede, pero normalmente vives en casa de tus padres. Por tanto, normalmente el coste de vida principal, que es comer y dormir, lo sueles tener relativamente cubierto. Por supuesto hay excepciones, y siempre se pueden analizar porque hay gente que a lo mejor ella dice, mira, es que la situación en mi casa es que yo tengo que traer dinero, porque tengo que ayudar en casa. Bueno, pues oye, eso será otro camino diferente. A lo mejor tu camino óptimo no es el momento que tengas que traer dinero, porque ahí sí que tienes cargas familiares, ¿no? Pero lo que decía es que la sociedad en España no fomenta el emprendimiento, y yo me di cuenta especialmente cuando a los 22 años quiebro. Y me doy cuenta porque es cuando yo empiezo a sentir, primero dentro de mí, pero posteriormente también con muchos comentarios en tu círculo, o sea, empiezas a escuchar, empiezas a recibir el estigma de fracasar. Y aquí quiero introducir uno de los primeros términos, o sea, uno de los primeros conceptos que para mí es muy relevante, que es, para construir una sociedad emprendedora, para construir una sociedad más emprendedora, es necesario que abracemos fuertemente el fracaso. Porque fracasar es parte del camino de un emprendedor siempre. Y de hecho está bastante más presente el fracaso que el éxito, siempre. Y da igual que cojáis el ejemplo del emprendedor más exitoso del mundo, el que tengáis en mente, da igual que sea el de una compañía tecnológica, Mark Zuckerberg, Elon Musk, o en España, Juan Roch, que antes decía, Amancio Ortega, o el pequeño empresario que tienes como referencia en tu círculo familiar o de amigos, da igual. Todos estamos más expuestos al fracaso que al éxito. Lo normal es equivocarte muchas más veces de las que aciertas, diariamente, cada mes, durante toda la vida de la compañía. Entonces, realmente, si no somos capaces de aceptar que lo normal es fracasar y que vas a tener que pelear contra esa situación, esto es como la situación original del ser humano es la pobreza. Lo excepcional es la riqueza, que requiere de un ahorro previo y una acumulación de capital, etc. Pues esto es lo mismo. Lo normal es que fracases porque hay otros actores en el mercado que te lo van a poner muy difícil, te van a competir y te van a quitar tu oportunidad de tener un hueco en el mercado. Lo normal es que las cosas cambien y no seas capaz de anticiparte a ellas, y por tanto tienes que asumir que tienes que exponerte a fracasar, porque si no, no vas a poder tener éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento, yo tenía 22 años, fracaso con mi empresa, me llega el estigma de fracasar, me llega el estigma de haber hecho lo que yo quería en lugar de lo que mi padre me recomendaba, que era espérate a terminar la carrera, luego trabajas, si quieres tener un pequeño trabajo durante la carrera, ok, pero lo idóneo es que te centres en estudiar la carrera, y posteriormente, cuando tengas experiencia trabajando por cuenta ajena, ya podrás empezar a pensar en emprender, pero eso llega en una época posterior, en los 30 y pico, idealmente incluso a lo mejor en los 40 y pico. Pues bueno, yo decido otro camino totalmente distinto. Pero claro, cuando te saltas las normas, el estigma es más fuerte, porque sientes que has defraudado al resto, porque yo tardé, no recuerdo si fueron 3 o 4 años en decirle a mi padre que me había arruinado y que me había quedado con deudas personales, y yo vivía en su casa. Yo no era capaz de decirle, papá, no, es que, ¿te acuerdas? No solamente he cerrado la empresa, sino que es que debo dinero, tengo un préstamo con el Sabadell que no sé cómo lo voy a pagar y me cobran unos intereses, porque los intereses de un préstamo de este tipo no son de los pequeñitos, normalmente. Son intereses de los que se acumulan y la deuda se hace más grande. De hecho, la deuda inicialmente era en 20 y pico, no llegaban a 25, y cuando la pagué, que la pagué el año pasado, eran 36.000 euros. Es decir, que la deuda crece y la bola se hace más grande y por tanto tienes un mayor peso, ¿no?, de fracasar. Entonces, bueno, por continuar la historia, yo termino de... O sea, es decir, cierro esta compañía
y yo conocí, bueno, una cosa que creo que es fundamental para cualquier persona que decida emprender es rodearse de otras personas emprendedoras con las que poder simplificar el camino, con las que poder tener incluso un hombro donde llorar cuando no sabes muy bien y estás muy frustrado en esos momentos en los que fracasas constantemente. Y en mi caso, yo he tenido muchas figuras referentes como emprendedor, otros emprendedores que me han ido inspirando durante años, algunos a los que conocía y otros a los que no, algunos de los que simplemente veía charlas y otros los que realmente tuve como, pues como jefes o posteriormente como inversores, como socios. Pero aparte, yo conocí cuando tenía 20 años, emprendiendo Placeres Ibéricos, conocí a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Una cosa que se llama AGE Madrid, para los que no lo conozcáis. Pero como estás ahí muchísimos ecosistemas emprendedores que te pueden facilitar, que te pueden conectar, en los que vas a encontrar gente que muchas veces tendrá más experiencia que tú. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de conocer en AGE Madrid, en esta asociación, al que se convirtió en mi en mi siguiente socio, en la siguiente aventura, y fue el salto de emprender en el mundo tradicional con Placeres Ibéricos a emprender, a entender cuáles habían sido los errores que había cometido como emprendedor. Dediqué muchísimo tiempo, me martiricé mucho, pero a veces ese proceso de un puntito de sufrimiento es positivo para aprender lo suficiente, pero me fustigué bastante en entender qué había fallado y en analizar todas las cosas que habían ido mal en el primer negocio. Y habían ido mal, pues desde elegir a mis dos mejores amigos como socios, que no seguramente por un tema estadístico, probabilístico, que tus dos socios idóneos para un negocio sean tus dos mejores amigos, yo primero lo cuestionaría, ahora ya después viéndolo en perspectiva. Lo normal es que tu socio idóneo a lo mejor lo encuentres en una persona que tenga un perfil muy diferente al tuyo, que seguramente estudie una carrera muy diferente a la tuya, que seguramente haya tenido experiencias vitales diferentes a las tuyas. Pero yo en ese momento pues primaba mucho más la emoción de compartir con gente con la que sea. Pero luego, pues realmente cada uno tiene un nivel, unas prioridades, y por lo que para mí era emprender, para ellos no era quizás tan prioritario, porque su carrera era más importante, y yo, sin embargo, la carrera lo tenía en un segundo plano, y para mí lo más importante era emprender. Y ese fue un error, pero también el modelo de negocio, también encontrar un mercado que no era lo suficientemente escalable. Escalable tiene que ver con la capacidad de generar economías de escala, y realmente, pues, a un mismo nivel de esfuerzo que el que podría haber puesto en otro tipo de negocio, en un sector tan competido como la distribución de productos de alimentación, pues realmente lo más normal es que yo tuviese muy difícil hacer un negocio lo suficientemente rentable para el riesgo, ¿no? Y realmente, al no ser un negocio lo suficientemente disruptivo, se suma una situación adicional, que era que yo tenía que financiarlo, y como yo no tenía capital para poner en mi negocio, solamente un banco me lo podría poner, porque nadie, un inversor externo, no iba a confiar en un negocio tan tradicional, y realmente, para que un banco confiase en un negocio tan nuevo, solo me pudo dar dinero si yo lo avalaba personalmente los préstamos, ¿no? Lo cual era, repito, uno de los mayores errores que cometí en ese momento. Entonces, eh, analizo todo ese tipo de situaciones, si el modelo de negocio, el mercado no era adecuado, los socios no eran los idóneos porque no eran los más complementarios para mí, realmente me obsesioné quizás mucho en cosas que no eran las más prioritarias del negocio, y luego un sinfín de aprendizajes que encantado además de compartirlos, quizás al que tenga más interés sobre este tema, ¿no? Posteriormente. Pero en ese momento, y a través de AG Madrid, como me comentaba, conozco a un emprendedor que se convirtió finalmente en mi socio, que estaba montando una lanzadera de startups. Entonces, en 2012, en mayo, el 27, me acordaré toda mi vida, fue la primera vez que yo escuché de una persona la palabra startup. Y cuando me preguntó, ¿sabes lo que es una startup, no? Y le dije, hombre, por supuesto. Por supuesto que no lo sabía, y por supuesto que era la primera vez que lo escuchaba, y por supuesto que cuando salí de esa reunión lo primero que hice fue ir a internet, teclear startup y empezar a leer qué es una startup y qué significa exactamente, porque lo había leído, ya me empezaba a sonar, pero no lo ubicaba exactamente, ¿no? Y entonces, pues este emprendedor me cuenta que estaba montando una lanzadera de startups, que básicamente significaba que estaba invirtiendo en emprendedores, que estaba proporcionándoles los recursos que necesitaban para emprender, negocios disruptivos. Y ostras, esto cuadra mucho con lo que yo estoy buscando, algo que sea más disruptivo que vender jamones, vinos y aceite, y que sea un negocio que tenga una mayor escalabilidad, una capacidad de generar más economías de escala y por tanto ser pues mucho más rentable en caso que funcione. Y empiezo a aprender que en este tipo de negocios, como se pueden generar retornos
mucho más excepcionales, pues que existe la situación, la oportunidad de que haya inversores que financien esa aventura. Es decir, que no tienes que avalar tú personalmente, sino que está muy diferenciado el rol del emprendedor, del que trabaja y se sacrifica y se deja la piel y que es el que funda la compañía, el que toma las decisiones, del inversor capitalista que solo pone el dinero, que le financia y que será un apoyo financiero, o sea, tendrá una parte de la empresa, pero no será el que esté en el día a día tomando las decisiones. Y dijo, oye, a mí me encaja esto fenomenal. Yo quiero ser el que curre, pero no tengo pasta. No solo no tengo pasta porque no tengo ahorros, que encima vengo arruinado de la anterior compañía, ¿no? Entonces, bueno, me encantó, me sumé enseguida a esa lanzadera de startups, concepto muy parecido a incubadora de startups, aceleradora de startups, para los que conozcáis un poco, venture builder específicamente, que era lo que era este tipo de negocio. Pues básicamente lo que hacían era, en esta lanzadera de startups que se llamaba Sonar Ventures, lo que hacía era identificar negocios que funcionaban en Estados Unidos, que no habían llegado a Europa todavía, y replicarlos. Es decir, oye, aquí hay un modelo disruptivo, por arbitraje, esa disrupción acabará llegando a Europa, vamos a encontrar un emprendedor que arranque ese negocio y que lo adapte al mercado español. No hace falta que lo fusile tal cual, pero sí que lo adapte al mercado español. Que, por cierto, copiar es de las mejores cosas que, como emprendedores, cada uno de vosotros, cuando decidéis emprender, deberéis hacer y os veréis abocados a hacer, porque la rueda no es necesario reinventarla todos los días. Es decir, cuando alguien ha encontrado una innovación y la ha puesto en el mercado, el resto del mercado enseguida va a ir imitando las acciones, las estrategias, las tácticas que mejor funcionan. Entonces, realmente, en ese momento, yo me sumo a esta lanzadera de startups. Nosotros, o sea, yo empiezo como emprendedor, pero a las pocas semanas soy parte del equipo y me acaban haciendo socio, porque digamos que por mi experiencia ya habiendo emprendido antes y un poco por el dinamismo que yo tenía a la hora de emprender, pues me doy cuenta de que mi experiencia habiendo fracasado le servía a otros emprendedores. Entonces, pues yo les facilitaba al resto de emprendedores que estaban emprendiendo por primera vez, pues todos los errores que yo había cometido, para que ellos no los cometiesen, y por tanto les ayudaba a ser más efectivos lanzando su empresa. Lo que pasa es que durante ese año, pues yo aprendí muchísimo, estuve total 10 meses en este lugar. Yo aquí no era el fundador, yo me había sumado, me hicieron socio, pero no era el fundador, y no estaba de nuevo totalmente alineado con varias cosas. Una, nosotros nos quedamos una participación mayoritaria en las compañías que invertíamos o que apoyábamos, por eso era el modelo de negocio, para los que entiendan un poquito, es un modelo de venture building. Y luego, el hecho de que el emprendedor no tuviese la mayoría del capital, pues generaba unos incentivos que quizás se podían llegar a desalinear en algún momento. Y encima, pues yo no era el socio mayoritario de la empresa, no era el CEO de la compañía, y por tanto no podía cambiar esto. Entonces intenté convencer al CEO, no pude, y finalmente decidí marcharme y montarlo por mi cuenta. Y así es como, bueno, retomando lo que antes Checa ha dicho en la presentación inicial, yo arranco Demium, que Demium es una empresa que monto en el 2013, y que básicamente era, y empezó siendo en ese momento, una incubadora de startups. Yo soy de Madrid, había vivido en Madrid hasta los 23 años. A los 23 años me voy a Valencia para arrancar Demium, porque veo que en el ecosistema madrileño había distintas aceleradoras, incubadoras, había un determinado tipo de ecosistema, y veo que hay una oportunidad para arrancarlo en Valencia, costes más bajos. Al final, una incubadora es un espacio físico donde los emprendedores arrancan su proyecto, donde conocen a otros emprendedores, donde reciben formaciones, mentoring, una metodología, donde vienen inversores para decir si invierten en sus compañías. Al final es un ecosistema entero para facilitar al emprendedor ese proceso de arrancar el proyecto, donde en la fase inicial hay mucha incertidumbre, donde tienes que validar el modelo de negocio, donde todavía estás identificando si realmente hay una oportunidad o no, y donde todavía no te puedes autofinanciar porque no tienes ingresos, y por tanto necesitas a alguien que te ponga ciertos recursos, aunque sea simplemente una oficina, y que te dé un poco de formación. Entonces, bueno, montamos una de las primeras incubadoras de startups de España en Valencia. Estuvimos 4 años únicamente en Valencia, desde 2013 hasta 2017. En 2017 arrancamos incubadoras, empezamos a expandirnos 17-18 por España, pues montamos en Madrid, en Barcelona, también montamos en Bilbao, también montamos en Málaga, incluso en ciudades más pequeñas, alrededor de Valencia también hicimos distintos programas y hacíamos partnerships para hacer otras pequeñas incubadoras. Y posteriormente, en 2019, y ahora os contaré un poco la historia de financiación de todo esto y cómo acabamos teniendo un fondo de inversión. En 2019 decidimos internacionalizar. Y aquí ya os anticipo que este fue
quizás mi segundo gran fracaso en mi vida. Si el primero fue arruinarme cuando tenía 22 años, cerrar y quedarme con deudas personales en Placeres Ibéricos, en el 2019, cuando Demium ya había invertido en más de 130 empresas en España, cuando éramos la incubadora de startups en España más grande, y cuando ya habíamos pues invertido cerca de 10 millones de euros en empresas, decido internacionalizar. Y como, repito, lo normal es que un emprendedor fracase más que tenga éxito habitualmente, tienes que asumir que por mucho que lleves ya años y te hayas posicionado, en cualquier momento estás sujeto a que el mercado o tus propias decisiones sean las erróneas, bueno, y puedas volver a fracasar. Y así me pasó. En 2019 tuvimos un año muy bueno, levantamos mucho capital, el negocio parecía que se afinaba mucho, íbamos a levantar un fondo para invertir en las mejores empresas que nacían de nuestras incubadoras. Levantamos, y tomé la decisión de en lugar de arrancar un primer país, ver cómo funcionaba, quizás un segundo país al final del año, en el primer año de internacionalización monté 6 países de golpe. Entonces abrimos incubadoras, pasamos de ser una incubadora en España en 5 ciudades a ser una incubadora en 8 países, en 14 ciudades, con un equipo de 80 personas, e invirtiendo casi 100 compañías al año. Antes has dicho, Checa, que en algún momento fuimos el fondo que más invertía en España, pero es que en un momento puntual llegamos a ser en 2021 el fondo que más invirtió de toda Europa. O sea, es decir, éramos por número de operaciones, por número de incubadoras incluso, el fondo más activo invirtiendo en startups, ¿no? En startups que, de nuevo, para los que no lo conozcáis, que como yo tuve la ocasión ahí de buscar en internet, son compañías que son disruptivas, que usan la tecnología para arrancar un modelo de negocio nuevo en el mercado, y tienen normalmente la característica de que es atípico que se financien con los propios ingresos del negocio, sino que normalmente necesitan del capital de inversores externos, inversores que en las fases iniciales se llaman business angels, porque son pequeños inversores ángeles que ponen el primer dinero, pues los primeros 10, 20, 30.000 euros, como yo cuando arranqué Demium, pues tuve el primer business angel que me puso 20.000 euros para que yo pudiese ir a Valencia a arrancar una compañía desde cero. Un business angel es alguien que habitualmente no conoces, ¿eh? No es que sea, podría ser un familiar, de hecho hay una subcategoría ahí que hablan de lo que se llaman Friend, Family and Fools, que son las 3 Fs, es decir, tus amigos, tus familiares y algún loco que conoces por ahí que decide ponerte algo de dinero en una fase totalmente inicial, y a partir de ahí ya los inversores un poco más profesionales, los que saben que tienen que diversificar, invertir en un número suficiente de compañías, como digo, un poquito más profesionales y con capacidad de aportar un poquito más de valor y de contactos, pues en estos business angels. Yo tuve un primer business angel que me entró en Demium con 20.000 euros y con el que pude arrancar la compañía, y posteriormente empecé a levantar capital, pues eso fue en 2013, pues el 14, el 15, el 16, 17, como os dije, hasta el que casi entre 2019 y 20 había levantado 10 millones de euros en total, entre las rondas de inversión que hicimos en Demium y el primer fondo que hemos levantado, pues en estos 12 años hemos levantado e invertido, porque nosotros nos dedicamos a levantar capital de inversores, a que los inversores confíen en nosotros, nos pongan su dinero, para a su vez invertirlo en startups que identificamos en el mercado. Pues en total hemos levantado algo más de 50 millones de euros. Hemos invertido en algo más de 260 empresas en estos 12 años. Y bueno, pues aunque tuvimos un arranque lento, constante, desde 2013 hasta 2019, un 2019 y 2020 donde nos venimos demasiado arriba, y con la llegada del COVID nos metemos un buen tortazo y prácticamente ha sido 2021, 22 y hasta principios del 23, 3 años para recuperar, 3 años para recuperar una mala decisión de arrancar o sea, un plan de internacionalización un poco kamikaze, pero realmente en 2023 pues empezamos a reestabilizar el modelo, decidí cerrar todas las incubadoras porque igual que la oportunidad de mercado en 2013 y en los años siguientes era muy clara, porque los emprendedores demandaban este servicio de incubación, oye, ayúdame, dame recursos, dame formación, el ecosistema emprendedor o tecnológico estaba muy incipiente, pues en el 2022-23 ya empezamos a ver que lo que los emprendedores buscan en un sector un poquito más maduro o significativamente más maduro del que había en 2012-2013, pues lo que buscan es pasta. Oye, a mí dame dinero
yo ya tengo toda la formación que necesita online, yo ya tengo contactos con otros emprendedores que tienen casos de éxito y han vendido sus compañías a los que yo puedo llegar por mi cuenta. Ahora lo que necesito es pasta para arrancar mi negocio y entonces, bueno, pues en 2023 tomamos la decisión difícil, porque yo tenía en ese momento 50 personas, 55 personas en el equipo, pues tomó la decisión de despedir al 90% de la gente, que por cierto conseguimos recolocar absolutamente a todo el mundo en los siguientes 2 meses, es decir, todo el mundo encontró trabajo. Eso también es consecuencia de trabajar con gente muy buena, que es muy empleable, pero también era para mí muy importante porque era muy doloroso desmontar pues un equipo bastante grande que hayamos montado desde cero. Pero tomamos una decisión que es la que ha salvado la compañía, que es, oye, no, hay que apostar por un fondo de inversión 100%. La mayor parte de esos 50, de algo más de 50 millones de euros que os contaba que levantamos de inversores, son 35 que los invertimos a través de un fondo de capital riesgo. Y bueno, pues a día de hoy estamos invirtiendo como en 3 compañías aproximadamente nuevas cada mes, por tanto, buscando muy activamente emprendedores en los que invertir, y con un modelo que, bueno, pues nos ha enseñado muchísimo durante estos 12 años, y que quizás conectaba dentro de la historia entera que os he querido contar hoy, ya mi experiencia, pues conecta con lo que yo aprendí de don Jesús en sus clases de primero de carrera, donde pues él con los libros con el libro, primero con el libro de Mises y luego posteriormente con toda la inquietud que a partir de ahí se fue desarrollando, pues que la sociedad la transforman los emprendedores. Y por tanto, pues que si la sociedad es mucho más emprendedora, será mucho más próspera y la gente, si está lo más cercana a emprender, ¿no? O si monta su empresa, será mucho más feliz, ¿no? Porque realmente está haciendo un proyecto del que tiene una parte de ownership en el que se siente muy incentivado a hacerlo mejor. Y bueno, pues desde hace ya 12 años intento transformar la sociedad poniendo un pequeño granito de arena desde nuestra perspectiva, pues ayudando a que haya más emprendedores en España y primero ayudándoles y dándoles recursos con las incubadoras y ahora más recientemente pues invirtiendo en emprendedores. Bueno, No te he dejado hacerme ni una pregunta, te has dado cuenta, ¿no? bueno, así sabes de tu propia, ¿sabes? Bueno, esto es otra historia. Bueno, a ver, yo lo que te quería preguntar, y sobre un poco para hilar con lo principal de la charla, ya que, bueno, conocemos un poco tu trayectoria personal y tal, eh, ¿qué piensas, por qué piensas que son importantes los valores libertarios, la filosofía libertaria, más allá de unas políticas concretas a la hora de mejorar la sociedad, de crear una sociedad más emprendedora? ¿Y por qué piensas? Bueno, lo has dicho, porque crees que teniendo, digamos, un beneficio, digamos, un orgullo personal de haber creado algo, la gente va a ser más feliz. Pero yo te pregunto, ¿por qué piensas que los valores libertarios son tan importantes para esto? Em, Antes de responder a la pregunta, o sea, lo creo tanto que hace 6 meses, y por eso es por lo que estuvimos un tiempo trabajando juntos, Checa y yo, este año, después de 12 años sin arrancar ninguna empresa desde cero, o sea, más allá de todas las que se han arrancado dentro de Demium, que lógicamente pues me siento parte desde el principio, pero no las he fundado yo, siento que las fundan otros emprendedores y que yo les he ayudado y les hemos puesto inversión. Es verdad que hemos estado en la concepción desde el principio, pero es la empresa de los emprendedores y yo siempre reconozco que son los fundadores los que tienen absolutamente todo el mérito de haberla montado, ¿no? Pero yo después de 12 años sin arrancar ninguna empresa desde cero, este año he decidido montar un nuevo proyecto que se llama Cambiando de Opinión y al que os invito a todos que empecéis a seguir, que es bueno, pues aunque hay un plan entero sobre un proyecto audiovisual que quiero montar, pero con lo que hemos arrancado es con un podcast con el que fomentar el pensamiento crítico y la libertad de expresión, que para mí son dos valores que, bueno, pues si ponemos a competir ideas de manera crítica y no nos adscribimos a discursos políticos, sino a nuestro propio juicio que críticamente nos montemos, pues yo pienso que las ideas de la libertad, las ideas libertarias, son las que acabarán funcionando. Entonces, para mí, me he dado cuenta que no solo es suficiente invertir en emprendedores, incubar a emprendedores, ayudar a emprendedores, sino que hace falta
mandar mensajes para que la sociedad sea más emprendedora, y eso se consigue con un altavoz, ¿no? Entonces, ¿por qué pienso que las ideas libertarias, ¿no? Sí. Son tan necesarias para una sociedad emprendedora? Bueno, yo creo que es que al final es lo que en inglés se llama el egg chicken problem, ¿no? El dilema del huevo y la gallina. O sea, ¿qué va antes? ¿Una sociedad con ideas libertarias para que la gente sea más emprendedora o que haya muchos emprendedores para que la sociedad deje de entender que el Estado es el que va a venir a salvarle en cada situación y que por tanto no tiene que hacer nada y tiene que tener una actitud pasiva ante la vida? Pues es un poco complejo, pero lo que me he dado cuenta siempre es que una sin la otra es muy difícil que funcione, ¿no? Entonces, al final, eh, la sociedad, hay aquí para mí una enseñanza de Hayek bueno, yo es bastante recientemente que he empezado a leer de manera sistemática a los autores de la escuela austríaca, porque durante todos estos años me había dedicado a emprender, pero no académicamente a intentar entender el porqué de las cosas, ¿no? Pero me he dado cuenta leyendo a Hayek que la planificación central por parte del Estado tiene dos grandes problemas. Uno, un problema de incentivos y otro un problema de información. El problema de información es que o sea, en la mente de un planificador central no puede estar toda la información de las preferencias que tienen los ciudadanos de una sociedad. Es decir, si cada persona quiere y necesita algo, uno necesitará pues, alimentos que le permitan alimentarse mejor, otro necesitará salud, otro necesitará un poco de defensa porque su ciudad, otro necesitará higiene, limpieza. En Valencia pues nos podemos imaginar las cosas que necesitan, ¿no? Pero es muy complicado que una sola persona, una sola mente, de manera centralizada o un conjunto de mentes en el Estado de manera centralizada, puedan entender lo que cada persona necesita en la sociedad. Y por tanto, esa planificación central genera un problema de información. La información está descentralizada en las mentes de las personas, de los individuos, que con sus decisiones de compra, por ejemplo, mandan un mensaje al mercado de qué es lo que necesitan. Y por tanto, es el mercado el que de manera descentralizada les puede dar ese tipo de productos. Y lo segundo es que hay un problema de incentivos, porque realmente si tú no, o sea, es decir, si tú no tienes eh, aquí voy a aludir a don Miguel Ancho Bastos, que en un vídeo, en short, que os recomiendo que os veáis, hay un vídeo entero que habla de, no sé cómo exactamente, pero jugar o apostar a las cartas, no es lo mismo hacerlo con amarracos, ¿no? No sé si la palabra amarracos se usa, pero como cuando juegas al mus, no es lo mismo que lo hagas con garbanzos, que luego no hay dinero que te estés apostando, que realmente te estés apostando dinero. Cuando tú apuestas con botones o con fichitas o tal, realmente tú no vas a disfrutar de los beneficios que se generan ahí, tampoco de las pérdidas. Por tanto, apuestas de una manera determinada, un poco alocada, para pasártelo bien, llegas, juegas un poco y te marchas. Si no has ganado, no has ganado, y si ganas, ganas. Pero si estás ganando pasta, estás jugando al póker, al mus, al tute, a lo que sea, estás ahí pensando bien cuál es la mejor estrategia que puedes hacer, ¿no? Pues esto en la sociedad pasa lo mismo. Es decir, si la sociedad, si los incentivos de nuestras decisiones, si la responsabilidad de que las cosas vayan mal no la asumimos nosotros, y si el beneficio de que las cosas, de las buenas decisiones que tomemos, no lo recibimos nosotros, realmente no vamos a acabar tomando las mejores decisiones a largo plazo, que es lo que acaba pasando con los políticos, da igual del signo que sean, porque en última instancia no hay una accountability, no hay una responsabilidad real de que las malas decisiones tomadas les vayan a suponer, pues sí, a lo mejor que en 4 años después pues no renueven su puesto, pero tantas decisiones han tomado que cuál es la que les va a afectar realmente a perder ese puesto, ¿no? Seguramente sea la acumulación de muchas. Entonces, el mercado, y aquí es conecta un poco con las ideas libertarias, el mercado, por ejemplo, ¿no? O como parte como uno de los valores que yo creo que el libertarianismo defiende, ¿no? Una menor dependencia del Estado, es decir, dejar que sean los ciudadanos los que de manera, como antes explicaba mi amigo Paul Victoria, de manera individual pongan sus soluciones al servicio del resto de los individuos. Es mucho más probable que el mercado acabe absorbiendo una mayor cantidad de información y por tanto satisfaga más necesidades y por tanto la sociedad prospere mucho mejor, y esos incentivos que cada persona puede recibir por el fruto de su trabajo, por emprender su proyecto, pues van a hacer que pueda aportar, pues eso, como decía antes, bienes y servicios de mejor calidad a un menor precio al resto de ciudadanos, que es lo que en última instancia aporta más valor a la sociedad. Eh,
Nos estamos quedando sin tiempo, yo creo, ¿eh? No, Ah, sí, ¿te gusta bien? es que vamos un poco Ah, retrasados, vale, vale. entonces vamos a dejar unos minutos más, porque hemos empezado unos Sí, minutos sí, sí, yo encantado. después. Bueno, entonces, dicho esto, em, tu nuevo proyecto, Cambiando de Opinión, propone fomentar el pensamiento crítico. ¿Tú realmente crees que si la gente fomenta el pensamiento crítico, pues va a volverse más emprendedora, va a volverse más libertaria? Porque así parece que son sinónimos para ti. Es verdad que en mi cabeza lo veo como sinónimos Sí. y yo creo que eso incluso lo hemos debatido en alguna ocasión. Em, yo pienso que las mejores, o sea, es decir, la verdad no necesita ser subvencionada, porque la verdad al final trasciende y simplemente es una cuestión de tiempo. Lógicamente hay que tener el tiempo eh, ¿no? Pues del coste que tiene que pase ese tiempo en caso de que bueno, pues las ideas incorrectas sean las que tengan mayor relevancia en la sociedad, como posiblemente ha pasado en las últimas décadas, por ejemplo, en España. Eh, pero yo sí que pienso que una sociedad de individuos más críticos que se cuestionen las cosas les va a llevar a identificar que la naturaleza de cualquier humano es emprendedora. Y esa quizás ese es el axioma sobre el que he construido toda mi vida y que me lo cuestiono cada día. Es decir, de hecho, pues en el podcast, por si ir más lejos, hasta que tú me obligaste a dejar de hacer esa pregunta, esa pregunta se la he hecho a bastantes entrevistados. Es decir, ¿crees que el ser humano es emprendedor por naturaleza? Porque a mí me interesaba encontrar ideas contrarias. De hecho, el que vea los primeros podcasts en algunas de las entrevistas me lleva en la contraria y nos tenemos mucho tiempo discutiendo porque realmente, bueno, pues no todo el mundo piensa que el ser humano es emprendedor por naturaleza. Yo pienso que sí. Y además lo pienso con mucha convicción, aunque siempre estaré abierto a que me hagáis cambiar de opinión si alguien me da los argumentos adecuados o me da la información y los datos como para que cambie. Pero yo pienso que sí, lo primero porque lo veo en mi hija. Mi hija va a cumplir el martes que viene 11 meses y por tanto pues noto como es una pequeña emprendedora que va descubriendo como perspicazmente y va obteniendo información y va generando su propio sistema de incentivos y por tanto sabe que si aprende a hacer algo recibe. Y esa actitud, si nos abstraemos de que emprender no es únicamente montar una empresa, sino que montar una empresa es un tipo de emprendimiento, pero emprender al final es una dinámica de actuar en el día a día, de planificar, de definir un fin que quieres alcanzar y de identificar cuáles son los medios más óptimos que necesitas para alcanzar ese fin, ¿no? De poner distintos fines que tienes en tu cabeza, distintos objetivos que tienes en la vida y poner esos objetivos a competir en tu cabeza para identificar cuál es el que más relevancia tiene e identificar cuáles son todos los medios que mejor te llevarían, ¿no? Entonces, yo pienso que realmente lo que hace que las personas dejen de ser emprendedores, dejan de ser emprendedoras las personas, no es nuestra propia naturaleza, sino o sea, es decir, es una serie de dinámicas sociales que hemos generado, en muchas ocasiones ligadas a lo que podríamos llamar una mentalidad colectivista, es decir, sentir que el colectivo al que pertenecemos, porque todos al final pertenecemos a distintos colectivos, entendido colectivo como pues esta asociación que nos pueda representar a algunas personas o tu grupo de la universidad o tu grupo de amigos, o tu familia, ¿no? Como otro, pero que realmente el colectivo debe estar por encima de la persona, de nuevo, o sea, lleva a esa situación un poco penosa de que se produce un problema de incentivos muy fuerte, como decía antes, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos ido construyendo una narrativa por miedo, yo creo, o principalmente por miedo en la sociedad, que ha hecho pensar que sin un Estado cada vez más grande y que toma muchas decisiones y que nos regula mucho todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pues esto sería, pues no sé, una especie de selva donde tienes que llevar armas para protegerte de los disparos de otros y que yo creo que es bastante alejado de lo que realmente pasaría por una sociedad en la que el Estado fuese perdiendo la fuerza, ¿no? Entonces, el Estado, pues, como un ente
impersonal, eh, eh, pues trata de, tiene sus propios incentivos, ¿no? Y entonces al final, pues el incentivo del Estado es, o sea, o de las personas que representan al Estado, típicamente los políticos, o en ocasiones funcionarios, no todos, pero bueno, muchos funcionarios representan, es de coger cada vez más tamaño, ¿no? Y hacer más dependientes a las personas. Y una de las formas en las que más lo hace, quizás la que a mí más miedo me da, y digo, esta sí que me da miedo real, o por lo menos no es un miedo que me paraliza, pero sí que de los que me tiene constantemente pensando, intentando buscar cuál es la mejor forma de solucionarlo, y es el adoctrinamiento al que nos sometemos desde que empezamos la primaria hasta que terminamos de estudiar, porque realmente anulan nuestra capacidad de emprendedora. O sea, la formación reglada anula la capacidad, se anula la perspicacia que tú tienes que desarrollar de descubrir por ti mismo el mundo, de entender los límites, los riesgos, los beneficios y entender los incentivos tal y como están realmente seteados en la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, no recuerdo cuál era la pregunta que has hecho. eh, Tú tampoco, así que... Sí, no, que bueno, que básicamente que si la Ah, mentalidad sí, libertaria, el sí, pensamiento entonces, crítico, sí, entonces yo pienso que el pensamiento crítico nos volverá a llevar a gracias, perdona, nos volverá a llevar a cuestionarnos si realmente, en última instancia, creo que toda persona que piensa críticamente, en un momento dado se va a ver a sí mismo y va a decir, oye, pero yo soy de emprendedor también, o esto es algo exclusivo para mi jefe, o para esa persona que tiene dinero que yo he conocido, pero que yo no soy de ese tipo de persona. Y yo a lo que apelo es que todos somos igual de humanos y por tanto todos somos, en última instancia, igual de emprendedores en nuestro fuero más interno. Lo que pasa es que tenemos un montón de capas construidas por encima que nos hacen tener miedo a emprender y a tomar riesgos en la vida y por tanto nos llevan hacia un conformismo que no nos haga salir de la zona de confort. Entonces, aquí para mí hay un tema importante también que es, si la gente piensa más críticamente, saldrá más de la zona de confort, se saldrá, por ejemplo, de los discursos políticos, intentará pensar por su cuenta y decir, oye, pero es que a lo mejor yo estoy de acuerdo con esto en este partido político y con esto otro con este, y con estas otro 80% con ninguno, pero no me caso al 100% con uno, como si fuese mi bandera y que ya es más importante que mi propia personalidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que la sociedad se transforma con pensamiento crítico y con libertad de expresión. vale. Eh, Antes has dicho que la pregunta que más te hacía era si, o sea, que no te dejaba hacer cuando hacíamos los podcasts, era si el ser humano es emprendedor por naturaleza. Eso es falso. Y no, lo que es falso es que solo no me dejas hacer solo una pregunta. Me vetaste como 15 preguntas diferentes. No, pero la que más te vetaba ¿Vale? no era esa. Ah, no, no, ¿cuál Y te era? voy a dejar. Me vas a humillar. No, no, Ah, joder, no, no, que querría, me parecería no soy fantástico. este. No. Eh, bueno, la pregunta que yo realmente no te dejaba hacer es, ¿deberíamos crear más sociedades más pequeñas? ¿Deberíamos crear microestados? No, hostia. ¿Sería mejor descentralizar hasta el individuo, como ha venido Marc Urriel? La existencia de Andorra es realmente buena para España, porque realmente lo que estamos haciendo es dar elección y al final crear una mejor sociedad tanto en Andorra como en España. Es decir, deberíamos dividir más el poder político, deberían asumir más competencias los ayuntamientos, deberíamos incluso independizarnos. Wow, has decidido que saque la artillería. Vale, a ver, lo primero que diría es, yo apoyo la independencia de Cataluña porque la independencia de Cataluña generará un derecho histórico para que el Valle de Arán pueda pedir su independencia sobre Cataluña. Entonces, Os eh, estamos contando nuestros planes. uno de los planes es No se lo lograr la contéis a independencia nadie. del Valle de Arán. No, bromas aparte, o no tan bromas, o sea, yo pienso que a mí me cuesta mucho pensar, o sea, si te abstraes, me cuesta mucho pensar que haya alguna de las funciones que a día de hoy hace el Estado que no la podría hacer la sociedad civil o el mercado, repito, esto es importante, la sociedad civil o el mercado, que son dos entes diferentes, mejor de lo que lo haría el propio Estado por medio del monopolio de la violencia. Entonces,
me cuesta mucho, y no he encontrado todavía ninguna función que crea que el Estado puede hacer mejor. Y seguro que alguien podrá decir aquí, bueno, es que el monopolio de la violencia es necesario porque si no, claro, de nuevo nos mataríamos, todo el mundo iría con pistolas disparándose por la calle. O sea, a mí me gustaría que le preguntasen a una de las incubadoras que nosotros teníamos hace unos años, era en Ucrania, quiero decir, yo tuve que cerrar la incubadora de Ucrania antes de cerrar las otras incubadoras que os conté que cerré a principios del 23 por una cosa muy obvia que pasó en el 2022, que es que pues de repente se arrancó una guerra que por supuesto es entre estados, no creo que fuese entre los individuos en unas lindes ahí que están decidiendo si un trozo de tierra era de unos o de otros, sino eran estados decidiendo. Entonces, y digo esto porque bueno, a los hombres que les mandan a la guerra en Ucrania, no creo que les pregunten si quieren ir realmente, ¿eh? Es decir, yo me acuerdo que todas las mujeres que teníamos trabajando en la incubadora y las emprendedoras que teníamos las pudimos sacar, pero los hombres no pudieron salir y los maridos de las mujeres que sacábamos no podían salir y de hecho siguen allí y les iban mandando progresivamente al frente y algunos, pues supongo, porque ya perdió el contacto con muchos de ellos, habrán ido muriendo y otros no, porque es así la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, ya digo que creo que el mercado y la sociedad civil podría cumplir todas las funciones mejor de las que las cumple el mercado, ¿no? Entonces, si yo pienso de esa manera, creo que el ser humano aprende por imitación. Antes hablaba de copiar, lo voy a hacer ya breve, pero el ser humano aprende por imitación y ha aprendido siempre por imitación. Y realmente cuando un modelo, y por ejemplo, pues el propio capitalismo como tecnología mental o como innovación surge en un momento determinado y cuando se ve que funciona, se replica, ¿no? Como explicaría también Bastos en otros lugares, se copia en otros lugares del mundo. Y así ha pasado siempre con lo que funciona. Los humanos hemos copiado y replicamos lo que está funcionando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, aquí voy a conectar dos conceptos ya para terminar esto. Uno es si el ejemplo de Andorra nos puede beneficiar al resto y si sería conveniente o no que surgiesen nuevos, has dicho microestados, pero a mí lo de microestados no me gusta mucho, nuevas comunidades políticas más pequeñas, algunas que se separasen de las existentes, o sea, independencia de algún territorio, lo cual no tiene por qué acabar con, pues por ejemplo, con la patria española o con la nación española, porque creo que es un concepto que trasciende al Estado y que no necesariamente debe estar ligado al Estado. Una cosa es el Estado español y otra cosa es la patria española, la nación española o lo que nos une a los españoles o a las personas que se sienten españolas, que no tiene nada que ver una cosa con la otra y por supuesto nos hemos confundido todos porque lo vemos como equivalentes, ¿no? Entonces, yo creo que en el futuro, y además es inminente, ya están surgiendo algunas, van a surgir nuevas comunidades políticas. Liberland es un ejemplo de una comunidad política nueva que está surgiendo, pero también lo es Próspera en un territorio de lo que antes pertenecía a Honduras, y también lo son incluso algunos países, algunas nuevas comunidades políticas, países que se están pensando montar en plataformas en el mar, por ejemplo, donde se está, pues en lugares donde a día de hoy no tienes que separarte, o como digo, por independencia de territorios existentes. Por eso hablaba de lo del Valle de Arán. Pero yo creo que si surgen, o sea, si hay más competencia, si hay más modelos a imitar, si en lugar de haber solo 200 licencias de país que se han expedido, es como si hubiese un número limitado, hay 200, si hubiese más, si hubiese miles, habrá miles en el futuro, yo creo que unas se copiarán a las otras y esa innovación llegará también hacia que los modelos de gestión de las comunidades políticas, lo que a día de hoy hace el Estado, pues se haga de una manera más eficiente por medio de la sociedad civil y el mercado. ¿Preguntas? Don Paul, Victoria. Gracias, señor Dobón, por su conferencia y entrevista. Mi pregunta sería, ¿por qué distingue entre mercado y sociedad civil? ¿Cuáles serían las diferencias entre los dos conceptos que dice que son tan distintos? Bueno, siempre digo lo mismo, ¿eh? O sea, yo no tengo suficiente conocimiento académico para dar ciertas respuestas que seguramente me trascenderán, pero hasta al final
hasta donde yo entiendo, en el mercado lo asociamos mentalmente a transacciones económicas entre personas y por tanto hay una motivación, un incentivo económico a que una persona ofrezca un bien o un servicio al resto de sus conciudadanos, ¿no? O al resto de los humanos, ¿no? Y sin embargo hay ciertas funciones que no se pueden, que quizás no se resuelven, como por ejemplo se ha visto ahora en la Dana o en la Gota Fría, no se resuelven con el mercado, que se podrían resolver también con el mercado, y de hecho pienso, volviendo al principio de la charla, que tenemos esta estigmatización en la sociedad hacia la figura del emprendedor en España que nos hace pensar que si hubiesen surgido emprendedores que hubiesen montado negocios, que estuviesen ahora mismo ahí montando negocios y pequeñas negocios de limpieza, te limpio tu garaje por 2.000 euros, y que hubiesen surgido ahí emprendedores en la zona de Valencia, en la que yo he vivido tantos años, pues seguramente serían socialmente repudiados porque estarían haciendo negocio de la tragedia ajena. Cosa que yo, por supuesto, no comparto y que me parecería que creo que el mercado podría resolver muchos temas allí de una manera brutalmente ágil. Pero sí que es cierto que hay ciertas funciones o ciertas demandas de la sociedad, ciertas necesidades que a veces no las va a cubrir el mercado. Pero la sociedad civil, sin intervención estatal, es decir, por la iniciativa propia de los ciudadanos, emprendiendo, de nuevo, porque se puede emprender en el mercado o en la sociedad civil, puede resolver. Por ejemplo, hablamos de asociaciones, de fundaciones, de comunidades de vecinos, de ciertas funciones que muchas veces sirven para que la sociedad funcione mejor, pero sin que haya una transacción económica necesaria detrás que regule el precio. Entonces, digamos que el mercado estaría dentro de la sociedad civil, y la sociedad civil sería un concepto más extendido, más allá del mercado, que englobaría, digamos, más ampliamente. Seguramente sí. Ya digo que si alguien que tenga más destreza académica, pues seguramente podría llegar a esa conclusión. A mí no me descuadra. Interesante, sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, pero es para YouTube eso. Ah, vale. ¿Podéis dar así algún consejo a rasgos generales para una persona que acaba de salir de la carrera y quiera emprender, pero no sabe ni por dónde empezar? Eso me encanta. A ver, lo primero que diría es hay que no sobrecomplicarse, ¿vale? Es decir, emprender vale cualquier cosa y como, es decir, la incertidumbre es irreductible, ¿vale? En la vida, en general. No sabes lo que va a pasar el de mañana y por mucho que intentes, es decir, hay tantas variables que afectan que es imposible analizar ex ante, o sea, desde antes, decir todo lo que va a pasar y tener todo en cuenta. Por tanto, incluso en tu propia vida, aunque tú digas, estos años voy a dedicarme a esto y luego me dedicaré a esto y luego haré esto otro y este es mi plan único, luego ese plan va a estar sujeto a lo que el resto de influencias, las influencias del resto de seres humanos te den sobre ti, hacia tus cambios de parecer, hacia cambios de ideas que tengas, cambios de opinión que tengas, o sea, entonces realmente cuando tienes una información muy limitada, porque acabas de salir de la universidad, sobre las opciones que tienes de emprender, yo creo que es necesario. Hay un concepto que se habla cuando estás haciendo un estudio de mercado, por ejemplo, que es parálisis by análisis. Es decir, que analizar demasiado qué tienes que hacer para emprender te paraliza y te hace no emprender. Entonces, realmente, yo lo vería como un proceso iterativo. Yo arrancaría cualquier cosa. De hecho, la mejor decisión, aunque lo he contado antes desde una posición de lo duro que fue el proceso, pero ahora con perspectiva, os confieso que la mejor decisión que pude tomar en mi vida es montar mi primera empresa con mis dos mejores amigos, porque eso me expuso, y en un negocio tan difícil, y avalar personalmente los créditos, porque eso me expuso a un nivel de sufrimiento y de dificultades muy joven, que luego me preparó para lo duro que es el mercado cuando te pones a competir con un negocio ya más relevante y más grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Emprende cualquier cosa. Y emprende varias cosas a veces incluso, hasta que tengas claro dónde poner el foco. Y emprende cosas que no te impliquen, que no te hagan tomar una decisión para demasiados años en tu vida, sino que se pueda revertir fácilmente. Es decir, si te metes a un negocio, por ejemplo, si te metes a montar un fondo de inversión, desde que lo levantas hasta que lo terminas de desinvertir, vas a estar 4 o 5 años invirtiéndolo y otros 4, 6, 7 años desinvirtiéndolo. Por tanto, es una decisión de 10, 12 años de tu vida. Claro, yo no era realmente consciente de estos ciclos. Entonces, el negocio de Demium, cuando yo lo empecé en 2013, fue un negocio que luego me he dado cuenta que llevo 12 años y que a lo mejor hubiese podido montar algo un poquito más sencillo. También la realidad es que he aprendido mucho porque he trabajado con muchos emprendedores y estar todo el día rodeado de emprendedores te hace copiar muchas cosas de ellos y aprender muchas cosas de ellos, ¿no? Hay para mí una frase que me ha marcado mucho en mi vida que es: eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas.
Entonces, elige muy bien con qué 5 personas pasas más tiempo a lo largo de tu día a día, porque esas personas te van a influir mucho y tú las vas a influir mucho y vas a acabar teniendo muchas formas, muchas partes de tu forma de ser en común con esa persona. Entonces, cualquier cosa, o sea, es decir, y lo que más te recomendaría, si no tienes una idea, es que hables con muchos emprendedores, que te inspiren constantemente, uno tras otro, hablar con 8 o 10 emprendedores cada semana, y si puede ser cada día, porque hay muchos emprendedores que estarán encantados de tomarse un café contigo, tener una llamada contigo, te puedes escuchar una charla de ellos en YouTube, pero exponerte mucho al emprendimiento. Una cosa que me dijiste ya para terminar, porque tenemos ya que dar paso a Marc, es que emprender era como hacer un máster, lo que pasa es que te pasaban la factura después y a lo mejor ganabas algo. Sí, y a lo Entonces, mejor también te cuesta pasta, o sea, porque de hecho mi máster de placeres ibéricos me costó caro, pero yo no no, sabía. pero hay gente que paga 60.000 euros por un máster. Y por eso digo, a mí me salió Exactamente. baratísimo, pero en ese momento Pues yo eso. no tenía para pagar la factura. Entonces, realmente se me complicó mucho. Creo que Juan Carlos, o sea, JK tenía una pregunta, pero Vamos con un poquillo, bueno, si no la respondo muy rápido, no me alargo. Esta es muy breve. Bueno, la mayoría aquí sabéis que soy analista, ya lo mencioné un par de veces. Y comentas que lo mejor es lanzarse directamente. Y al menos con otros inversores con los que he hablado, con otras personas con las que he hablado, al menos en la situación económica actual dicen totalmente lo contrario de piénsatelo muy bien, porque si realmente te quieres empeñar en algo, tienes que poner tu 100%, porque si quieres que salgan, hay veces que algún negocio menor, pues tal vez sí, pero si quieres algo mayor, necesitas enfocarte tanto en dinero, como en tiempo, como en demás cosas. Hay mucha gente que al hacer esto terminan totalmente arruinadas. Es decir, Es que eso es lo que yo busco. Que la gente se arruine. Es que, pero porque, vuelvo al principio Titular. de la charla, es importante. Jorge Dogón quiere que la gente... No, se no, arruine. no, por eso lo digo porque soy consciente de lo que estoy diciendo. O sea, no quiero que se arruinen fuertemente. Quiero que se arruinen con cabeza, pero que asuman el riesgo de entender lo que cuesta el dinero. Si alguien se arruina y se queda con una deuda personal de $500.000, se ha fastidiado para todo el resto de su vida. Pero si alguien muy joven, como me pasó a mí, se expone a tener una pequeña deuda en perspectiva de lo que puede ser una vida más larga, realmente es lo mejor que le puede pasar. Es decir, hay que aprender el valor del dinero perdiéndolo. Es imposible de otra manera, es imposible, es irreductible el riesgo a fracasar. Es que no lo puedes, o sea, lo puedes reducir con tiempo, experiencia, aprendizaje acumulado. No hay más. Entonces, realmente, yo soy muy contrario a esa opinión, aunque la entiendo, ¿eh? Y por eso intento dar estos mensajes y que la gente luego me pregunte y me escriba y me diga, oye, pero joder, pero es que has dicho esto y cómo lo llevo a la práctica. Pues yo encantado de ayudar a esto. Oye, muchas gracias a todos.